Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Xian Fu, analista de mercados y experto en China, para hablar sobre los recientes acontecimientos en la guerra económica entre Estados Unidos y China. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Encantado de estar aquí, Glenn, como siempre. Bueno, vemos que Estados Unidos presiona tanto a aliados como a oponentes. Pero mientras los europeos esperan que la obediencia y subordinación inquebrantables sean recompensadas por Washington, eso aún no ha sucedido. Sin embargo, vemos que China, y supongo que ahora también se puede incluir a la India en esa categoría, han optado por responder en cambio. Me preguntaba cómo veremos que esto se desarrolla, especialmente en el mercado de los semiconductores, porque parece ser un área muy importante, ya que existe, digamos, una competencia por el liderazgo tecnológico en el sector de los chips. Así que Nvidia, el principal fabricante estadounidense de chips y empresa líder en computación de IA, obviamente ha estado prohibiendo las ventas, se ha visto obligada a prohibir las ventas de chips informáticos avanzados. Pero ahora vemos que la situación está cambiando un poco. China podría empezar a cerrar sus mercados a los fabricantes estadounidenses de chips. Ahora, no estoy seguro de si es porque no son socios fiables o si simplemente forma parte de la competencia tecnológica para arrebatarles esa cuota de mercado. ¿Qué está ocurriendo realmente aquí? Porque esto es algo a lo que estás prestando mucha atención. Claro, creo que China está empezando a darse cuenta de la gran ventaja que realmente tiene en esta guerra económica, en la guerra comercial, en todo lo relacionado con los aranceles. Y no va a ser solo una lucha durante los próximos 3 o 4 años, va a ser una lucha durante los próximos 20 o 30 años. Hay una razón por la que Nvidia, al principio, presionó tanto a la administración Trump y luego a la administración Biden para intentar vender chips a China. Porque Nvidia sabe, en cierto modo, cómo será el futuro del mundo. Cuando se trata de bienes tangibles, de manufactura tangible, el mercado de semiconductores de China vale mucho más que los 50,000 millones de dólares de los que Jensen Huang acaba de hablar al mundo, ¿verdad? Esa es solo una cifra. Pero si extrapolamos hacia el futuro, podemos ver que China, muchas de sus fábricas están entrando en el Internet de las cosas, la robótica, y todo esto requiere mucho hardware, muchos chips de IA, muchos centros de datos, muchos aceleradores de IA. Así que tiene cierto sentido que Nvidia intente por todos los medios vender en ese mercado. Y es bastante sorprendente que la administración Trump ni siquiera entendiera las consecuencias de esto. Por eso empezaron a gravar a Nvidia, un 15% de los ingresos brutos provenientes de dinero chino que llegaba para comprar todos estos chips. Ahora, China es inteligente en el sentido de que se da cuenta de que esto es una gran ventaja que tienen, aparte de las tierras raras. Tienen este gigantesco mercado de consumo, donde los chips se utilizarán de manera muy efectiva y eficiente. Así que el mercado chino, especialmente en lo que respecta a los chips, la demanda es bastante autosuficiente para sus propias empresas locales, como Huawei, Cambricon y sus propios fabricantes de chips. Sin embargo, si permiten que Nvidia penetre en el mercado con demasiada facilidad, existe el riesgo de que muchas de sus empresas locales, en su intento de superarse entre sí, ya sea Tencent, ya sea Alibaba, puedan inclinarse por chips occidentales para obtener esa ventaja inicial. Porque creo que todos sabemos que la competencia en China es muy feroz. Es uno de los lugares más duros del mundo para hacer negocios. Y si ese es el caso, creo que Pekín está realmente preocupada por perder impulso y por todo este dinero que se está canalizando hacia Nvidia, acelerando su progreso en chips. Porque volviendo a tu comentario anterior sobre cómo Estados Unidos realmente presiona a sus aliados para obtener ventajas, esto es algo que necesitamos entender un poco más. Ahora,
Estados Unidos quiere exprimir, creo, un total de entre 800.000 millones y $1 billón de tres de sus dedos juntos, ¿verdad? Estamos hablando de Corea, de Japón y de la UE, Europa. Ahora, mucho de este dinero, como sabes, ha sido prometido, pero no se ha firmado oficialmente para que entre en vigor. Pero la ambición de este, ¿cómo decirlo?, chantaje global, es canalizar el dinero hacia la tecnología estadounidense, la manufactura estadounidense y fortalecer su infraestructura de chips. Así que Estados Unidos está jugando sus cartas. Está presionando a sus aliados para trasladar todas las capacidades de fabricación, especialmente en lo que respecta a los semiconductores, de vuelta a Estados Unidos. China, por su parte, quiere centrar todas sus capacidades y su acceso al mercado en sus propias empresas locales. Así que ahora estamos viendo un muro de hierro, un telón de acero, en lo que respecta al mercado global de chips de IA. China en un lado y Estados Unidos, obviamente, en el otro. China on one side, the US obviously on the other. Bueno, pero ¿cómo afectará esto a la competitividad futura? Porque realmente necesitas, quiero decir, la escalabilidad es bastante importante, ¿no? Si no tienes un mercado grande al que vender, es ahí donde consigues el dinero para financiar la investigación y el desarrollo. Y de nuevo, es el desarrollo de los chips lo que resulta imprescindible en esta carrera. Pero también, ¿por qué parece que los chinos están ganando más dinero con la IA, mientras que muchas empresas en Estados Unidos han estado luchando por obtener beneficios allí? Correcto. Creo que todo se reduce a la economía, ¿verdad? La oferta y la demanda básicas y el coste de la mano de obra. Ya sabes, China tiene todas las cadenas de suministro del mundo. Las han desarrollado durante los últimos 20, 30, 40 años. Y Estados Unidos realmente no tiene esas capacidades. Ahora bien, lo que sí tiene Estados Unidos es la capacidad, ya sabes, de imponer aranceles al mundo, lo que básicamente significa exprimir a su propia gente para obtener dinero. Creo que los ingresos por aranceles están entre 70.000 y 80.000 millones de dólares a fecha de agosto. Creo que esa fue la cifra reciente que dio Scott Bessent, el secretario. Y por eso, creo que Estados Unidos podrá mantener su carrera tecnológica en IA hasta cierto punto. Pero tienes razón, en lo que respecta a los márgenes, no es muy sostenible. Y por eso estamos empezando a ver que muchas empresas estadounidenses de tecnología de IA, OpenAI, creo que Microsoft también, se están yendo a Gran Bretaña, acaban de ir al Reino Unido y están prometiendo o comprometiéndose a construir centros de datos allí también. Así que realmente podemos imaginar un futuro en el que Estados Unidos intente blindar su oferta y demanda de chips dentro de todo el G7 y sus mercados, ¿verdad? Incluso podríamos llegar a una situación en la que Estados Unidos diga, muy bien, ¿quieres vender en nuestros mercados indefinidamente con un arancel muy bajo del 10% al 20% o lo que sea? Te exigiremos que compres X miles de millones de chips cada año. Y con toda la infraestructura que han montado OpenAI y Microsoft dentro, por ejemplo, del propio Reino Unido, van a depender mucho de los chips estadounidenses, ¿verdad? Da igual si los chips acaban saliendo de Intel o si acaban saliendo de Nvidia. Eso es irrelevante. Todo se va a construir bajo la infraestructura estadounidense, la pila tecnológica estadounidense, la arquitectura estadounidense. Así que creo que esto es lo que va a hacer también Estados Unidos. Va a presionar a sus aliados para que demanden todos estos semiconductores. Pero China, en cambio, es de alguna manera más libre mercadista, ¿no? Teniendo en cuenta que ya sabes, a todo el mundo le gusta decir que su economía es muy cerrada y autosuficiente. Todo va a girar más en torno a la economía, lo baratas que sean las chips. Quien quiera comprarlas, las comprará. Y lamentablemente, con todos los errores cometidos por Estados Unidos, como podemos ver, han acercado a países como la India al bloque BRICS y como consecuencia más cerca de China, ¿verdad? Así que es probable que la demanda china de todos estos semiconductores
de todas estas tecnologías esté creciendo. Ahora mismo es latente, porque los chips chinos aún no han alcanzado el mismo nivel. Podrían ser 2 o 5 años. Pero una vez que realmente lleguen al punto crucial, al punto de inflexión, entonces las compuertas de los ingresos simplemente se abrirán. Then the floodgates of revenue will just begin. Well, you mentioned the tariffs and what is the Bueno, mencionaste los aranceles. ¿Y cuál es el estado de la actual guerra arancelaria? Creo que la gente a menudo ignora o no entiende cómo funcionan los aranceles. Y bueno, esto puede disculparse, porque a veces parece que la administración Trump tampoco lo entiende, o quizás simplemente fingen no entenderlo. Pero la idea principal de los aranceles es que se aplica un impuesto a las importaciones, de modo que las empresas dentro de tu país tienen que pagar un impuesto adicional por importar productos extranjeros. El objetivo es que esto aumente el coste de las importaciones, dando así a las empresas locales dentro de Estados Unidos una ventaja competitiva frente a las empresas extranjeras que buscan exportar. the foreign companies were seeking to export. And this is fair enough. This is why Y esto es bastante justo. Por eso muchos países imponen aranceles. Pero la idea de que, ya sabes, los extranjeros van a pagar las deudas estadounidenses es muy engañosa. Sin embargo, sigo escuchando discursos en esa línea. Se pensaría que algunas consecuencias empezarían a intensificarse después de un tiempo. Quiero decir, si todas estas empresas estadounidenses tienen que pagar ahora estos enormes impuestos sobre las importaciones, ¿qué está ocurriendo realmente en el mercado estadounidense en términos de beneficios, empleo y salud económica en general? and the overall economic health. Sure, I think the effects of the Claro, tariff creo que war los really efectos de la guerra arancelaria realmente se están sintiendo en el mercado laboral de Estados Unidos. Quiero decir, básicamente, tuvimos una revisión horrible en las últimas semanas, o hace un mes creo. Pienso que Estados Unidos casi perdió 1 millón de empleos en esa revisión. Y si miramos todos los datos de nóminas, en realidad estamos presenciando una tendencia a la baja. Simplemente estamos viendo una tendencia descendente. Y, en lo que respecta a la manufactura, creo que en uno de los meses, no estoy seguro si fue junio, julio o agosto, en realidad fue negativa. Así que estamos viendo una economía, la de Estados Unidos, que tiene la capacidad de supuestamente endeudarse sin fin con el resto del mundo. También están exprimiendo a su propia gente por dinero, pero aún así están perdiendo empleos. money as well, but yet they are losing jobs, they are losing manufacturing jobs especially. Están perdiendo empleos en el sector manufacturero, especialmente. Y la gran pregunta es ¿por qué? Pero la respuesta en realidad es muy sencilla. Cuando subes los aranceles, la tasa efectiva de arancel en Estados Unidos hoy en día está entre el 18 y el 25%, en ese rango, pero sigue siendo muy punitiva. Así que si vas a Walmart y antes gastabas $100 en la compra o lo que sea, ahora pagas 120, ahora pagas 125. Así que, obviamente, el resto de tu presupuesto, el resto de tu gasto discrecional, tendrá que reducirse. Y lo más probable es que no vayas a comprar un coche nuevo, no vayas a comprar un tractor nuevo, hasta comprar un ordenador nuevo va a ser difícil. Así que muchas de estas empresas, ya sabes, sus costes laborales están aumentando. You know, their cost of labor is going up. The tariffs is also making their input costs go Los up. aranceles también están haciendo que sus costes de producción aumenten, especialmente en lo que respecta al acero, el aluminio y el cobre, ¿verdad? Los aranceles ahí rondan el 20-30%. Así que sus costes suben, mientras que la demanda del estadounidense medio está bajando. Por lo tanto, estamos viendo una doble presión. Y al final del día, estas empresas no pueden trasladar todo el coste al consumidor. Tienen que absorber entre un 20 y un 30% de los aranceles ellas mismas. Y eso fue un estudio, una encuesta, realizada por la propia Goldman Sachs, ¿verdad? Uno de los bancos multinacionales estadounidenses. Así que, como consecuencia, es bastante sencillo ver lo que está ocurriendo. El mercado laboral estadounidense está sufriendo, y si esto continúa el tiempo suficiente, habrá un ajuste de cuentas. Creo que ya estamos en esta inflación en este momento. I think we are really in stagflation at this point of time. Well, the whole point, as I mentioned with
Bueno, el objetivo principal, como mencioné con los aranceles, es dar a las industrias nacionales una ventaja competitiva. Pero en los sectores donde Estados Unidos realmente no tiene industrias nacionales a las que otorgar esa ventaja competitiva, ¿cómo está gestionando esto Estados Unidos? Por ejemplo, en metales clave, que Estados Unidos no puede realmente sustituir, da igual que pongan aranceles del 10.100. ¿Qué están haciendo entonces? Están retirando estas sanciones. Están asumiendo los aranceles. Están asumiendo el coste. ¿Cómo está gestionando esto Estados Unidos? Porque si hubiera esfuerzos para sustituir las importaciones, seguramente necesitarían varios años y mucha inversión para lograrlo. Pero incluso para hacer estas inversiones, se necesitaría cierta previsibilidad. Esto es lo que los inversores querrían. Y hoy en día, nada es previsible. Parece que hoy hay aranceles, mañana se reducen. Quiero decir, ¿cómo lo están gestionando cuando no hay industrias nacionales que puedan asumir el papel de los importadores a los que están bloqueando o gravando con aranceles? Blocking or tariffing the importers. Right. So we have to start from the top here. This is where Trump Correcto. Así que tenemos que empezar desde el principio aquí. Este es el punto en el que Trump realmente ha atrapado a la economía estadounidense, ¿verdad? Por un lado, Estados Unidos está intentando relajar las medidas sobre China. Hemos visto muchas reuniones de ida y vuelta con Scott Bessent, fueron a Londres, a Lancaster House, luego, la siguiente reunión fue en España. Al final del día, se trataba de intentar asegurar que China continuara suministrando tierras raras a Estados Unidos. Y eso es muy importante, ¿verdad? Sabemos que se utiliza en la industria de defensa. Se utiliza en todas estas empresas vinculadas al Pentágono, así como en la industria de los semiconductores. Pero el gran problema es que si Estados Unidos quiere realmente seguir siendo autosuficiente a largo plazo, no puede seguir haciendo esto, pero está atrapado. Recuerda lo que dijo Trump antes, al principio de la guerra arancelaria. Toda la base de la guerra arancelaria es trasladar las empresas de todo el mundo de vuelta a Estados Unidos. Incluso les dijo a las empresas estadounidenses que fabrican en el extranjero, como en Canadá y México, tenéis que volver a Estados Unidos o vamos a imponeros aranceles hasta el infinito. Y eso también se aplica a todas estas minas de recursos, a todas estas cadenas de suministro de tierras raras. Sería impensable que Trump un día saliera y dijera, vamos a gastar $100,000 millones para desarrollar minas en África, minas en Indonesia o minas en lo que sea, Rusia o Asia Central, ¿verdad? Sería impensable para su base, sería impensable para el Congreso. Sería impensable para todos los que le votaron con la promesa de restaurar los empleos estadounidenses. Pero por eso, intentar desarrollar minas en Estados Unidos, intentar desarrollar cadenas de suministro estadounidenses, simplemente no es factible. Creo que hay un elemento llamado neodimio o algo así. No sé pronunciarlo bien, pero supongo que se utiliza. Es un mineral muy demandado por el Departamento de Defensa, el DOD. Lo realmente interesante es que el DOD le dijo a esta empresa, y la subvencionó bastante, que estaban dispuestos a comprarles este elemento, este suministro, a unos $100 o $110 por kilogramo, o libra, o tonelada, no recuerdo exactamente la unidad, pero les dijeron, os garantizamos un precio mínimo. Así que, incluso si el precio de mercado de ese mineral bajaba a 60, 50 o $40, que creo que fue lo que ocurrió hace unos meses, el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a usar el dinero de los contribuyentes para subvencionar la compra de estos minerales de tierras raras, con el fin de poder afirmar que son autosuficientes. Pero una vez más, esto nos lleva a la pregunta, ¿es esto realmente economía de libre mercado? ¿Y quién lo paga al final? El consumidor estadounidense, el contribuyente estadounidense y la deuda de Estados Unidos. Bueno, están logrando algún avance, sin embargo, al obligar a algunos países a trasladar su producción dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, países como Corea del Sur, porque, por un lado, están imponiendo todos estos aranceles masivos,
lo que hace que exportar a Estados Unidos sea menos competitivo en comparación con establecer negocios dentro del país. Pero también, al mismo tiempo, Estados Unidos está presionando fuertemente a muchos de sus, especialmente a sus aliados en estos días, como Taiwán, Japón, Corea del Sur. Supongo que además de todo, están los europeos. Pero ¿hasta qué punto hay algún éxito en este ámbito, si miramos, por ejemplo, el caso de Corea? For example, the Korean case study. Right. I think we've all seen the ice Correcto. raids on the Hyundai Creo que todos factory, hemos visto las redadas de ICE en la fábrica de Hyundai, ¿verdad? Es una mezcla de absurdo y humillación también. Y ya sabes, cuando se trata de empresas que construyen cosas en Estados Unidos, ahora hay, si no me equivoco, como un retraso de 3 meses para que la planta de baterías entre en funcionamiento también. Así que ahora mismo hay muchos aspectos negativos a la hora de trasladar tus operaciones a Estados Unidos, ¿verdad? Tienes que pagar salarios más altos, hay problemas en la cadena de suministro y ahora puedes enfrentarte a posibles redadas en tus fábricas y muchos retrasos. Así que creo que los aliados de Estados Unidos están realmente atrapados en una situación muy, muy mala. Saben que Trump, va a durar los próximos 3 años y medio, y quién sabe quién será su sucesor. Who knows who his successor will be? It could be President Vance for the next. Podría ser el presidente Vance durante los próximos 8 años después de eso. ¿Quién sabe? Así que todo este juego puede continuar indefinidamente. Por eso creo que muchos países hoy en día están intentando tener una política económica dual, ¿verdad? Tienen que, supongo, sacrificar parte de su economía, parte de su PIB, para apaciguar a Estados Unidos. Pero creo que también merece la pena mirar realmente detrás de las cortinas. ¿Qué están haciendo en realidad? Están colaborando más estrechamente entre ellos. Están ampliando lazos con Europa. Están ampliando lazos con el sudeste asiático. Y creo que realmente conviene observar cómo están trabajando poco a poco, de forma sutil, entre bastidores con China. Porque, como lo has planteado, no es realmente sostenible que todos estos aliados trasladen todo a Estados Unidos, porque la política económica y la política exterior allí van a ser extremadamente volátiles. No sabes qué va a pasar después. Siempre podríamos llegar a un punto en el que las industrias de Japón, las industrias de Corea, realmente se vacíen. Todo se traslada a Estados Unidos. ¿Y cómo vas a recuperarlo después? Y si Estados Unidos de alguna manera sube los impuestos a todas estas empresas, ahora es un beneficio inesperado para la administración de ese momento, pero va a ser una gran pérdida para vosotros, y no hay nada que podáis hacer. Tenéis decenas de miles de millones de dólares atrapados allí. Así que creo que los aliados de Estados Unidos, especialmente los de Asia, se enfrentan al mayor aprieto, al mayor sándwich de todos los tiempos. Squeeze the biggest sandwich of all time. Yeah, this is a problem though, because once they set up Sí, pero esto es un problema, porque una vez que establecen un campamento en Estados Unidos, entonces pueden ser gravados con impuestos. A sus trabajadores se les podrían retirar visados clave, y todo. Quiero decir, si el objetivo es simplemente instalarlos en Estados Unidos y luego absorberlos gradualmente para que sean de propiedad estadounidense y empleen a trabajadores estadounidenses, supongo que sería un beneficio muy temporal. También quería preguntarte sobre la guerra financiera, porque no solo vemos que el Banco de China empieza a reducir su exposición a la deuda nacional estadounidense, sino que también los gigantes tecnológicos chinos parecen alejarse del dólar estadounidense para financiar sus operaciones. ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Es esto un desarrollo nuevo o se está intensificando? ¿Cómo puedes, supongo, dar sentido a lo que está pasando? How can you, I guess, make sense of what is happening? Sure. All right. So the idea of financing Claro. a company when it Bien. comes to Así que la idea de financiar tu empresa cuando se trata de economías emergentes, China, Brasil u otros países, el antiguo manual consistía en recaudar dinero en dólares estadounidenses por 2 razones clave, en realidad. La primera es porque el dólar sigue siendo hoy la moneda de reserva. Puedes viajar por el mundo y usarlo para comprar suministros en cualquier país. Pero debido a las acciones recientes de la administración Trump, especialmente en lo que respecta a la guerra arancelaria,
Todos entendemos ya que el dólar va a devaluarse, la fortaleza de la moneda ha caído y ha bajado entre un 9% y un 12% actualmente. Y eso es mucho valor perdido. A lot of value being lost. Now, you just imagine if you're a Ahora, company, imagina que eres una empresa y quieres pedir dinero prestado. Lo más importante que quieres asegurar es que tus costes de endeudamiento sean lo más bajos posible, porque no quieres pagar muchos intereses, ¿verdad? Es como contratar una hipoteca. ¿Por qué pagarías un 5% de interés cuando puedes conseguirla al 2%? No tiene sentido. Preferirías la del 2%. Y, en segundo lugar, está la fortaleza y estabilidad de la moneda. Así que supongamos que tienes una empresa y pides prestados $100 millones. ¿Realmente tiene sentido hacerlo si en medio año o un año tu poder adquisitivo ha caído efectivamente a 90 millones? Así que no solo pagas intereses por la deuda, sino que además adquieres una moneda más débil. you are actually acquiring a weaker currency. And this is a very big problem, right? Y este es un problema muy grande, ¿verdad? Si miramos los costes de endeudamiento de Estados Unidos ahora mismo, aunque la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, está intentando recortar los tipos de interés, si observamos el extremo largo de la curva, es decir, los rendimientos de los bonos a 5, 10 o 30 años, siguen siendo bastante elevados. Muchos de ellos siguen por encima del 4%. Sin embargo, cuando miras países como China, su coste de endeudamiento ronda el 1,8% al 2%. Así que eso es lo que se llama la mitad del coste de financiación, lo que simplemente significa que tu coste de endeudamiento es un 50% más bajo en China en comparación con Estados Unidos. Por eso, muchas empresas, incluso los propios países, observan esta situación y dicen, de acuerdo, esta guerra comercial va a continuar al menos durante los próximos 3 o 4 años. War is going to continue for at least the next 3 to 4 years. The Federal Reserve is going to continue slashing rates. La Reserva Federal va a seguir recortando las tasas de interés. Si observamos lo que está ocurriendo, Trump también está colocando a sus secuaces en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, alguien llamado Stephen Moore, que realmente es partidario de una política de dólar débil, y se ven todos estos factores negativos que afectan la fortaleza del dólar, así que la moneda está siendo golpeada. Por otro lado, hay un dilema con los tipos de interés. Estados Unidos todavía no puede dejar de gastar. A pesar de recaudar unos $86,000 millones en ingresos por aranceles, el déficit claramente va a superar los $2 billones este año. Así que los rendimientos de los bonos no pueden bajar. Por eso los países ahora están recurriendo a vehículos alternativos de préstamo. Y en el caso de China, simplemente están pidiendo prestado en su propia moneda, lo cual tiene sentido. Borrowing their own currency, which makes sense. On that topic, though, how do you see besides the Sobre ese tema, ¿cómo ves? Además de que los déficits futuros de Estados Unidos van en aumento, si hay algún esfuerzo por controlar la deuda. ¿Y qué significa esto? ¿Están los países inclinándose hacia el oro? ¿Están comerciando más en sus propias monedas? Es decir, ¿cómo pueden China y otras grandes potencias o potencias importantes del mundo responder a esto? Porque cuando tienes la moneda de reserva mundial, el dólar estadounidense, declinando de esta manera, en cuanto a su fiabilidad, siendo utilizada como arma, sobreendeudada, no hay indicios de que esto pueda volver a controlarse. Y como has dicho, Estados Unidos, aunque recibe dinero de los aranceles de sus importadores, sigue derrochando a lo grande, lo que supongo que es en parte la razón por la que Musk dejó el equipo. I guess is why Musk left the team, partly why. Yeah. So I guess Sí, así que supongo que, cuando se trata de monedas alternativas y activos alternativos frente a Estados Unidos, estamos empezando a ver dos tendencias claras, ¿verdad? En lo que respecta al comercio y las finanzas, cada vez más países utilizan sus propias monedas locales en el comercio bilateral. En los BRICS, esto se refiere principalmente a la rupia, el rublo y el yuan chino, ¿verdad? Estos tres países comercian entre sí e intentan evitar el mercado del dólar, porque realmente no hay necesidad en este momento, especialmente India, después de los incidentes recientes que realmente enfadaron al país.
Y si miramos a otros países, también podemos ver que monedas como el euro siguen subiendo, con mucha demanda concentrada en los bonos de la UR, porque comparado con el dólar estadounidense, es el mal menor. US dollar, it's the lesser of two evils. So this is one Así que esta es una de las formas en que los países realmente están empezando a funcionar en el comercio bilateral hoy en día. Ahora, cuando se trata de activos de reserva como el oro, activos donde la gente realmente pone su dinero para almacenar valor, también estamos viendo mucha demanda entrando en el mercado de lingotes. Si no me equivoco, hace apenas 2 días o quizá una semana, alcanzamos un nuevo máximo de $2,370 por onza de oro, algo sin precedentes. Hemos superado el anterior máximo ajustado por inflación, y eso realmente indica que el poder adquisitivo del dólar está disminuyendo a un ritmo muy acelerado. Porque ya sabes, una onza de oro, un lingote de oro, realmente no cambia nada sobre él, ¿verdad? Es solo un trozo de metal amarillo, que es valioso. Pero el problema es la moneda en la que se está denominando, que principalmente son dólares, y esa moneda se está devaluando. Así que muchos países ahora se enfrentan a este gran dilema. O bien quieren mantener la moneda o los activos de un país cuya economía realmente está creciendo y donde hay verdadera seguridad, lo cual ahora mismo no es muy estable. Por ejemplo, mucho dinero ha fluido hacia el mercado chino. Estamos viendo que sus acciones suben entre un 30 y un 40%, lo que creo que es un auténtico mercado alcista, pero las cosas pueden descontrolarse fácilmente entre Trump y el presidente Xi, y entonces todo podría colapsar en ambos mercados al mismo tiempo. Así que estamos viendo mucho dinero fluir hacia activos alternativos, ¿verdad? Y ya sabes, una de las pocas vías que quedan es el oro. Mi última pregunta, porque antes mencionaste a los europeos. Mi última pregunta es sobre Europa, porque ahora recibimos informes de que los europeos están considerando más sanciones contra China. De hecho, hay un artículo interesante en Político aquí. El título me parece increíble. Dice, y cito, la UR planea más sanciones contra China. ¿Será suficiente para Trump? Lo explica todo, porque no es ningún secreto que los europeos parecen ser conscientes de que sería un desastre imponer sanciones económicas a China. Evidentemente, tiene 2 problemas principales. Primero, reduciría la prosperidad de los europeos, pero además, al cortar lazos con esta potencia económica, se volverían aún más dependientes de Estados Unidos, lo cual es una apuesta arriesgada, porque parece que esperan que esto les compre el favor de Washington y que luego sean recompensados con acuerdos comerciales favorables. La alternativa es que ahora el único actor relevante es Estados Unidos. Dependen completamente de Estados Unidos. Y esto ocurre en un momento en que Estados Unidos atraviesa graves problemas económicos y puede empezar a exigir muchas concesiones. Así que esto podría salirles mal, supongo, si los estadounidenses deciden que ha llegado el momento de saquear Europa para mantener a flote al menos su propio barco. Pero en cuanto a las relaciones entre los europeos y China, ¿cuál será el significado de esto? No solo en lo que respecta a estas sanciones, sino que supongo que los chinos no se quedarán de brazos cruzados sin tomar represalias de alguna manera, ya que esto podría sentar un mal precedente. Entonces, ¿qué crees que ocurrirá si los europeos deciden seguir por este camino? Bueno, en primer lugar, hablemos desde la perspectiva estadounidense, ¿de acuerdo? Creo que esta es una jugada muy interesante y bastante inteligente por parte de Trump para realmente vaciar Europa de una vez por todas. Si existe una estrategia mejor, una jugada mejor que esta, no creo que pueda haber ninguna otra. Quizás este sea uno de los últimos momentos de brillantez de esta administración, intentar forzar a Europa a romper filas. Rusia no bromstigats as ein Burstamp thing, y están y rampan filas con China 4. And now they're trying to break ranks with China.
And if that really happens, you can just imagine Y si eso realmente ocurre, puedes imaginarte a Europa sufriendo en todos los aspectos, desde la inflación hasta el colapso de su sector manufacturero. Una de las razones por las que Europa todavía puede fabricar productos hoy en día y venderlos en todo el mundo es porque muchos de sus insumos provienen de China. Ahora, tras la imposición de la guerra arancelaria, Europa se enfrenta actualmente a aranceles del 20% al vender a Estados Unidos, lo que significa que necesitan reducir sus costes de producción para satisfacer a los clientes estadounidenses. Pero sabemos que, al menos en el ámbito energético, realmente ya no queda nada por reducir, ¿verdad? You can't really bring down anything else already, right? You've cut off Russia and you Habéis cortado relaciones con Rusia y os estáis comprometiendo a comprar $750 mil millones en energía estadounidense cara, y eso significa GNL estadounidense, así que la parte energética de la ecuación está básicamente arruinada. Ahora, lo único que podéis controlar en este momento son los otros insumos, ya sean componentes electrónicos, tierras raras o incluso algo tan simple como plásticos. Ya no os quedan minas en África ni en el resto de Asia Central. Todas esas están bajo control chino, influencia rusa o de los BRICS. Su presencia está por todas partes. Así que, al romper lazos con China, Europa va a perder todos sus insumos baratos y tampoco podrá comprar paneles solares asequibles. and they're not going to buy affordable solar panels as well. They're not going to get affordable cars. They're not No van a conseguir coches asequibles. No van a poder realmente reactivar su industria manufacturera. Así que, en mi opinión, realmente China va a castigarlos, a darles una patada cuando ya están en el suelo. No lo creo, porque Europa estará atrapada en su propio infierno económico, y no creo que ningún país pueda empeorarlo aún más. Porque una vez que eso ocurra, China, podrían cerrar sus mercados a los productos y empresas de la UI. Y por eso, ¿a dónde más pueden ir? Como mencionaste antes, si firmas un pacto fáustico, el único mercado que queda es básicamente el infierno. Tienes que exportar todo el camino hasta Estados Unidos. Y cuando eso ocurra, Trump tendrá ahora mucha influencia. Trump now has a lot of leverage. So even if you punish China and Trump promises Así que, to bring the tariff rate incluso down si to castigas a 10%, China y Trump promete bajar el arancel al 10%, ¿hay alguna garantía en el mundo de que los aranceles no volverán al 20% o 25%? Porque si yo fuera Trump, siempre podría argumentar que ahora que Europa no puede exportar a otros mercados, incluidos China o el resto de Asia, porque supuestamente no les resulta competitivo hacerlo, como Trump, siempre podría decir que Europa ahora tiene sobrecapacidad y está inundando los mercados estadounidenses. Están quitando cuota de mercado a nuestros propios productores locales estadounidenses. Es hora de protegernos de esta avalancha europea de exportaciones y necesitamos subirles el arancel. Y este es un peligro muy grande que creo que los líderes europeos, Macron, la Comisión, Bruselas, quien sea, no están teniendo realmente en cuenta en este momento. I guess punishing the Europeans is Supongo que castigar a los europeos es redundante cuando ellos mismos están haciendo esto. well, you can always say Y the bueno, world is big, siempre se puede decir que el mundo es más grande. shift a bit towards Siempre pueden Europe, acercarse un but poco a la India, pero también están presionando a la India. so they- Así que ahora parece que hay un esfuerzo por separar a los europeos de todos los centros de poder. Sí. De nuevo, toda la apuesta se basa en la idea de que Trump recompensará la lealtad, no la explotará. Creo que va a ser una apuesta muy mala, la verdad. Yeah, very poor guy. Así que, antes de desconectarnos, So, ¿dónde puede encontrarte la gente? where can people find you? Sure, you can just find me on YouTube. Claro, puedes encontrarme en YouTube. Hablamos mucho sobre economía, un poco de geopolítica, oro, finanzas e inversiones también. Ya sabes, solo tienes que ir a YouTube, escribir Shunfu, S-A-A-N-F-O-O, y podrás encontrarme, youtube.com, Shunfu Gold. /SeanFuGold. Sí, vale, excelente. Vaya, muchísimas gracias, Ian. Siempre es fascinante hablar contigo, así que muchas gracias. Muy bien. Right. No hay tú, ¿crees?